casualidades, pero hace años hice una sesión de fotos en la fundación de José Luis Borao en Madrid. José Luis Borao, uno de los más grandes directores del cine y por supuesto aragonés de pro y zaragozano, y charlando con él para otra exposición, de repente vi en una estantería una fotografía de una actriz desconocida para mí hasta entonces, del nombre Conchita Montenegro, y él me dijo: bueno, esto no es tierra como tú, era la mayor estrella que importó España a Estados Unidos antes que Penélope Cruz, que Javier Bardem, y la deberías conocer, y además es que siempre Balenciaga le vestía a ella tanto para la vida real como para el cine. Entonces, a la vuelta, durante el viaje de vuelta, pensé que tenía que investigar quién era esa actriz, y fue esa casualidad la que hizo que naciera este proyecto de Un sueño de Balenciaga, el cine. Entonces, quizá sin saberlo, yo también debo decir que estoy agradecido de estar aquí, porque quizá José Luis Borao fue el que me dio la idea. Un sueño de Balenciaga es un recorrido a lo largo de 30 años en la vida de Cristóbal Balenciaga. No es la parte más conocida, hasta ahora, no es la parte más conocida de su trabajo, porque conocemos todo el vestido que hizo para la reina de Bélgica, para las grandes personalidades del tiempo, y sin embargo el cine, que es una parte tan importante y sobre todo tan importante en los años 40, en los años 50, en los años 60, no se conocía este trabajo. Un sueño de Balenciaga al cine recorre a lo largo de, ya lo he dicho, de 30 años y de una treintena de películas por algunos de las personalidades más importantes del cine español de la época, como Sara Montiel, Isabel Garcés, a quien le unía una relación especial con Balenciaga porque su marido era el propietario del Teatro Infante Isabel, y a Isabel Garcés le vistió siempre Balenciaga por la amistad que tenía con su marido. A Sara Montiel, a Conchita Montenegro, a infinidad de actrices, a Rocío Dúrcal, pero también a las grandes actrices americanas como Ingrid Bergman, como Marlene Dietrich, Elizabeth Taylor, a todas ellas. Entonces, este trabajo se quedó un poco apocado o adormecido durante mucho tiempo, y se pensaba que Cristóbal Balenciaga había vestido 2 o 3 películas, y mi trabajo de investigación fue poner negro sobre blanco y devolver una parte de un trabajo de un diseñador menos conocida a la palestra. Entonces, el resultado es esta exposición, que se sigue de una forma cronológica desde el año 37, que Cristóbal Balenciaga llega a París, hasta el año 68, que cae el telón de una forma discreta, como había sido toda su vida, y dejando esa estela a lo largo de todos estos años de elegancia y de clase. Por algo Christian Dior decía que los demás, y Chanel decían que los demás eran costureros, y Cristóbal Balenciaga era el emperador de la moda. Pues podréis disfrutar viendo esta exposición de un trabajo inédito hasta la fecha, en el que Cristóbal Balenciaga yo creo que aportó su elegancia y su saber hacer. Eso en cuanto a la exposición. Y me gustaría volver a destacar que es una producción del Museo Balenciaga de Guetaria y de todas las personas que nos han ayudado a hacerla, desde la Biblioteca Nacional, en fin, la Filmoteca, el Festival de Cine, todo eso. Y no quiero olvidarme y agradecer especialmente a la gente del museo, Nacho, toda la gente, y sobre todo a toda la gente que nos ha ayudado durante esta semana a poner en pie esta exposición, que aunque parece puesto en la pared relativamente sencillo, no ha sido tan sencillo. Nada más, no me voy a extender. Gracias por haber venido y disfrutar de un trabajo que yo creo que es singular, y yo creo que como él hemos intentado respetar, y que fuera verdaderamente una cosa muy sencilla pero muy elegante. Gracias por haber venido. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo, en nombre de CIR, de Torrevilas CIR, que somos un centro de innovación en retail, los socios somos los socios fundacionales de CIR, somos Torrevilas, Intel, Microsoft, HMI Group
y Telefónica. En su nombre, hoy agradezco enormemente al Gobierno de Aragón y al Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos la oportunidad que nos han dado de colaborar con esta maravillosa exposición de Balenciaga en el cine. Nuestra enhorabuena a Pedro Usabiaga, que ha hecho un trabajo de investigación ímprobo, que ahora vamos a poder disfrutar. Para nosotros la moda es algo muy serio, porque es una palanca de cambio social, es una palanca de transformación social y de progreso. Para nosotros la figura de Balenciaga es importantísima, porque es uno de los españoles que más influencia ha tenido sobre la cultura en nuestra historia contemporánea. Balenciaga fue maestro de maestros, antes decía Pedro Usabiaga, que fue contemporáneo de Dior y de Chanel, que alabaron públicamente siempre su trabajo y reconocieron su gran labor y un poco también su superioridad, ¿no? Fue maestro de maestros, de Givenchy, de Óscar de la Renta. Estamos, la verdad, muy ilusionados con colaborar con esta exposición. Nosotros, desde TECIR, nos dedicamos a innovar y a digitalizar espacios, porque entendemos que la vida hoy ha cobrado una doble dimensión, digital y analógica, y que el presente y el futuro pasan por la digitalización. De cara a la transmisión de conocimiento, nosotros creemos que en esa cultura de nativos digitales y en esa cultura audiovisual, la tecnología ayuda muchísimo al aprendizaje, porque ayuda muchísimo a motivar, y la motivación es imprescindible para aprender. La realidad virtual, los videojuegos, por poner un ejemplo, no es lo mismo estudiarnos, como posiblemente nos hayamos estudiado todos los que estamos en esta sala, las capitales de Europa de memoria, que vivir una experiencia de realidad virtual en la que uno se pone unas gafas y visita París, o visita Lisboa, o visita Berlín. El vínculo emocional que se produce con esa experiencia y la capacidad de aprender aumenta muchísimo gracias a la tecnología. Y esa es nuestra pequeña aportación. Nosotros hemos sensorizado esta sala para hacerlo un análisis de Big Data con los datos que evidentemente anónimos vamos recogiendo, para entender el comportamiento de los visitantes de esta exposición. Nosotros hemos realizado también un videojuego para los más pequeños, para que, jugando y divirtiéndose, aprendan las etapas de la vida de Cristóbal Balenciaga. También hemos diseñado un par de experiencias de realidad virtual, un par de obras de vestidos de Balenciaga en realidad virtual, y luego una experiencia para que podamos animarnos también nosotros a dibujar los vestidos de Cristóbal Balenciaga. Asimismo, hemos organizado actividades con los niños, actividades lúdicas e interactivas, y organizaremos también un evento, alguna charla con un experto en Cristóbal Balenciaga, intentar transmitir también su legado. Para nosotros, insisto una vez más, agradecemos mucho la oportunidad que nos ha dado el Gobierno de Aragón de colaborar con esta exposición. Esperamos que la colaboración se prolongue en el tiempo y por mi parte nada más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, director del museo, comisario, Carmen, director general, deportes, bienvenido. Muchas gracias a todos por estar aquí, que es un enorme placer estar inaugurando esta tarde una exposición que además compartimos el asunto del sueño, porque es justo y necesario decir que fue gracias a Enrique Lafuente el motor de que esta exposición esté aquí, cuando con su energía habitual y su pasión nos dijo que Balenciaga tenía que estar en el IAC, que él había visto algo maravilloso y que nos podía ayudar a organizarlo, y dicho y hecho, menos de un año después estamos aquí. Enhorabuena, Pedro, por el trabajo. Además, todos ustedes van a poder mañana disfrutar por la tarde una conversación entre los dos sobre precisamente la exposición y muchos más aspectos de la obra de Balenciaga, que gracias también a toda la aportación de TECIR, pues bueno, se va, como se ha podido contar, a ver multiplicado ese esfuerzo que realiza la Dirección General de Cultura y Patrimonio a través de este Instituto de Aragonés de Cultura Contemporánea, que también está dirigido por Julio Ramón. Felicito
felicito una vez más por su trabajo, por su esfuerzo y por las ojeras, bienvenido, y por todos los que aquí forman la plantilla del IAC, que bueno, pues ayer estábamos presentando un libro a las 9 de la noche, estamos inaugurando una exposición, mañana tenemos una charla, el viernes daremos unos premios literarios. Esto no para y precisamente es lo que queríamos, que esto fuera el epicentro de la cultura en Aragón, y creo que lo hemos conseguido, y sobre todo gracias a todos los visitantes que lo hacen posible. Así que muchísimas gracias, y esto es el principio de una buena historia. Gracias. Gracias, Nacho. A disfrutar de la exposición. La charla mañana, ha dicho Nacho, a las 7 de la tarde, justo aquí en la sala. Evidentemente no podía ser de otra manera que sin Pedro, que nos habla de Valenciaga del cine, no sé qué es aquí justamente rodeados del cine. Muchas gracias y les espero mañana.